¿Se ha preguntado alguna vez qué se esconde tras las cortinas de una familia aparentemente perfecta? ¿Qué secretos los unen o los separan? Adentrémonos en una historia en la que la fachada de felicidad oculta verdades más oscuras. En los barrios de lujo, las apariencias engañan. Detrás de las superficies pulidas y las grandes entradas, algunas familias albergan secretos tan oscuros que pueden acabar en tragedia. ¿Qué lleva a una persona a cruzar la línea dentro de su propia familia? ¿Por qué algunos individuos lo arriesgan todo por relaciones prohibidas, incluso cuando hay mucho en juego? ¿Podemos saber alguna vez lo que ocurre detrás de las puertas cerradas? ¿O somos siempre meros intrusos? A menudo, el atractivo de lo prohibido se entrelaza con el deseo de algo nuevo o excitante, lo que puede nublar el juicio y llevar a decisiones catastróficas. En cuanto a la segunda pregunta, aunque puede que nunca conozcamos la historia completa, las señales y los susurros a menudo insinúan la verdad, instándonos a mirar más de cerca. En los exuberantes suburbios de New Haven, el estimado empresario Michael Bentley, su esposa Eleanor y la hija de un matrimonio anterior de Eleanor, Isabel, personificaban la familia perfecta. Los vecinos admiraban su opulencia, encanto y satisfacción. Sin embargo, bajo la fachada de las cenas y el cuidado césped, un peligroso trasfondo estaba a punto de atrapar a los Bentley en una red de traición, pasión prohibida y, en última instancia, violencia. Lo que empezó como la típica insatisfacción conyugal entre Michael y Eleanor se convirtió en una espeluznante historia de afecto ilícito entre Michael e Isabel, que culminó en un enfrentamiento mortal que destrozó vidas. Su viaje comenzó en un banquete benéfico en Filadelfia en la primavera de 2010, donde Michael, un magnate financiero de 35 años conocido por su agudo ingenio, conoció a Eleanor, una diseñadora de interiores de 32 años y madre divorciada. Su rápido romance cautivó a todos los que les rodeaban. Eleanor vio en Michael la estabilidad que anhelaba tras un primer matrimonio accidentado, mientras que Michael se sintió atraído por la sofisticación de Eleanor. 6 meses después, el dedo de Eleanor brillaba con un enorme diamante, y su boda en el prestigioso Hotel Rittenhouse se convirtió en el acontecimiento de la temporada. Isabel, de tan solo 7 años, sonreía mientras su madre se casaba con el hombre que se convertiría en su padre. A medida que pasaban los años, la vida de los Bentley parecía florecer a flor de piel. La carrera de Michael se disparó, convirtiéndole en socio de su bufete. Mientras Eleanor perfeccionaba el papel de esposa de empresa, su vida giraba en torno a eventos de la alta sociedad y a la crianza de Isabel, a quien no le faltaba de nada, desde una educación de élite hasta unas vacaciones extravagantes. Sin embargo, la novedad de su unión se desvaneció, revelando grietas. Eleanor se sentía cada vez más aislada en su amplio hogar, y sus intentos de volver a conectar con Michael pasaban desapercibidos mientras él se sumergía cada vez más en el trabajo. El matrimonio, mantenido para guardar las apariencias, empezó a desmoronarse cuando Isabel pasó de ser una niña lista a una adolescente despampanante, alterando la dinámica del hogar Bentley de las formas más inesperadas y peligrosas. En el hogar de los Bentley, bajo la superficie de la armonía familiar, se acumulaban las tensiones a medida que Isabel se acercaba a su transición a la edad adulta, marcada por su próxima marcha de la universidad. La dinámica familiar cambiaba sutilmente, reflejando el trasfondo de deseos y temores tácitos. Isabel, con su energía vibrante y su porte desenvuelto, no era solo un reflejo de la elegancia de su madre Eleanor, sino que también poseía un espíritu independiente que atraía a los demás hacia ella. Su relación con su padrastro, Michael Bentley, antes llena de actividades compartidas y estímulo educativo, se había transformado cuando él se enfrentó a su propio ajuste de cuentas personal en el umbral de la mediana edad. Michael, que había sido un pilar de apoyo y presencia en la vida de Isabel, se encontró revisando su papel de protector y guía durante este año crucial.
Su reincorporación a su vida no fue una mera coincidencia, sino un intento deliberado de volver a conectar con el vigor juvenil y las posibilidades que Isabel representaba. Asistió a sus recitales de danza con una regularidad renovada y la involucró en conversaciones sobre sus aspiraciones futuras. Sus consejos reflejaban tanto su preocupación como su deseo de mantener la relevancia en un mundo en rápida evolución. Al principio, Eleanor consideraba que esta renovación de la relación padre-hija era positiva, incluso un puente para salvar la creciente distancia emocional entre ella y Mikkel. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, no podía ignorar las persistentes dudas que asaltaban su mente. Las pausas bruscas en la conversación cuando ella entraba, las miradas persistentes, signos sutiles pero inconfundibles de un vínculo más profundo entre Michael e Isabel. La situación llegó a un punto crítico una tormentosa tarde de abril. Eleanor no estaba, y Michael e Isabel se encontraron solos, algo cada vez menos frecuente. Lo que empezó como una sesión de tutoría sobre el futuro de Isabel, bajo la apariencia de una cata de vinos informal, evolucionó de forma inesperada. Las barreras de sus papeles convencionales empezaron a disolverse bajo la doble influencia de la tempestad exterior y el vino interior. Isabel, envalentonada por la atención de Michael, y tal vez por el vino, se aventuró en territorio desconocido, al admitir su admiración por él, no solo como figura paterna, sino como hombre. Michael, sorprendido pero visceralmente consciente de la creciente atracción mutua, fue más allá de los límites del decoro. Hablaron abiertamente de sus sentimientos, reconociendo una atracción mutua que era a la vez estimulante y prohibida. Aquella noche, los cimientos de su relación cambiaron irrevocablemente. Se cruzaron los límites, se oscurecieron líneas que nunca debieron ser borrosas. Se juraron mutuamente que había sido un lapsus singular, un error impulsado por las circunstancias y el aislamiento. Sin embargo, la semilla del cambio estaba plantada. Sus interacciones se cargaron de una nueva conciencia. Cada momento juntos era una danza de pasos cautelosos y susurros contenidos, mientras navegaban por la compleja red de emociones y consecuencias que habían tejido. Cuando Isabel se preparó para entrar en el amplio mundo de la universidad, la atracción gravitatoria entre ellas no disminuyó, sino que se transformó. Lo que empezó como un secreto compartido que susurraban por los pasillos de su mansión, se convirtió en un audaz desafío a las normas sociales. Se contaban historias para justificar sus acciones. No había lazos de sangre que traicionar. Eleanor estaba distante. Su conexión era una extraña forma de amor. Sin embargo, con cada momento robado, el tejido de su realidad se hacía más delgado. Michael navegaba por su doble vida con una precisión desesperada. En casa, era la imagen del decoro distante, un marido solo de nombre y rutina. En el trabajo, estaba más motivado que nunca y utilizaba su carrera como escudo y chivo expiatorio de sus frecuentes ausencias. Pero cuando estaba con Isabel, Michael se permitía olvidar al hombre que se suponía que era, sumergiéndose en una pasión que lo rejuvenecía y condenaba al mismo tiempo. Sus citas secretas eran cada vez más atrevidas, encuentros improvisados disfrazados de visitas a la universidad, con una desesperación palpable. Cada encuentro era una mezcla de expectación y miedo. Cada despedida iba acompañada de la promesa de «solo una vez más». Isabel, mientras tanto, luchaba con su doble vida. Sus días universitarios estuvieron marcados por la excelencia académica, ensombrecida por una confusión emocional que se filtraba en cada relación que intentaba establecer. Su corazón estaba atado a Michael, y cada día que pasaba sin él era un estudio de contradicciones. Su imagen pública florecía, su personalidad privada se deshacía. La farsa no solo afectaba a su relación, sino también a sus identidades. Michael, animado por el secretismo, empezó a modificar sutilmente su aspecto, como si intentara parecerse al hombre que Isabel veía. Frecuentaba el gimnasio,
Su vestuario se transformaba lentamente para reflejar una versión más joven y vibrante de sí mismo. Isabel vivía entre la alegría y la desesperación. Sus éxitos en la escuela se veían ensombrecidos por el aislamiento de su secreto. Desviaba cualquier intento de intimidad de sus compañeros, con el corazón y la mente a kilómetros de distancia, encerrados en un abrazo prohibido. Su historia, un tapiz tejido con hilos de riesgo y deseo, estaba a punto de desenredarse. Hubo momentos en los que Eleanor estuvo a punto de vislumbrar la verdad, momentos en los que los amigos de Isabel estuvieron a punto de descubrir las incongruencias de sus escapadas de fin de semana. Sin embargo, siguieron adelante, impulsados por la errónea convicción de que podían mantener su mundo intacto. Michael e Isabel empezaron a soñar con un futuro en el que podrían estar juntos abiertamente, libres de las cadenas del engaño. Michael susurró promesas de una vida juntos, una vez que Isabel se graduara, un nuevo comienzo esculpido sobre las ruinas de sus elecciones. La mañana de Eleanor había sido una maraña de tareas y recados rutinarios, pero la llamada inesperada de una amiga, que mencionó haber visto a Michael en una zona de la ciudad alejada de su oficina en horas de trabajo, encendió una chispa de sospecha. Este amigo, que desconocía las tensiones subyacentes en el hogar de los Bentley, hizo un comentario despreocupado sobre la rareza, suponiendo que estaba relacionada con los negocios. A Eleanor se le encogió el corazón. Michael le había dicho que estaría ocupado en reuniones todo el día. A medida que el sol de la tarde subía, el inquietante pensamiento la acosaba, convirtiéndose en una compulsión. Por un capricho teñido de pavor, decidió utilizar la aplicación de rastreo que había instalado a regañadientes en el teléfono de Michael, testigo mudo de su creciente paranoia. La aplicación confirmó sus peores temores. Michael no estaba donde decía estar. Con las coordenadas fijadas en su GPS, Eleanor condujo hacia una zona desconocida de New Haven, mientras su mente daba vueltas a escenarios que no se atrevía a articular del todo. Cuando llegó al anodino motel señalado por la aplicación, se quedó sin aliento al ver el coche de Michael aparcado fuera. La vacilación se apoderó de ella mientras se sentaba en el coche, luchando contra el impulso de darse la vuelta y preservar los últimos restos de su negación. Pero cuando se armó de valor, otro vehículo familiar entró en el aparcamiento. El coche de Isabel. La visión de su hija dirigiéndose a toda prisa hacia una de las habitaciones del motel disipó cualquier duda que pudiera quedarle. Con el corazón palpitante, Eleanor siguió a Isabel y abrió la puerta de la habitación justo a tiempo para ver a Michael e Isabel en un abrazo comprometedor. La habitación, poco iluminada y austera, parecía el decorado de una tragedia mientras los tres se quedaban paralizados. «Mamá», se oyó primero la voz de Isabel, una mezcla de horror y súplica. Eleanor, con cara de asombro y dolor, levantó una mano para hacerla callar. Michael empezó a explicarse, pero la mirada de traición absoluta de Eleanor lo interrumpió. La tensión en la habitación aumentaba a cada segundo que pasaba, y el silencio solo se veía interrumpido por el lejano retumbar de un trueno. Las acusaciones volaban, mezcladas con los intentos de disculpa de Michael y las explicaciones llorosas de Isabel. Pero el daño era irrevocable. El corazón de Eleanor, agobiado por el engaño que se desvelaba ante sus ojos, se sentía irremediablemente roto. Cuando la puerta se cerró tras Eleanor, encerrándola en la estrecha habitación de motel con Michael e Isabel, el aire se espesó con una tensión palpable. Los ojos de Michael, desorbitados por una mezcla de miedo e incredulidad, se movían entre Eleanor e Isabel, con la postura rígida como si se preparara para el impacto. La voz de Eleanor era de hielo cuando se dirigió a ellos, cada palabra nítida y precisa. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?» Sus ojos, normalmente cálidos, eran fríos como la piedra, fijos en Isabel, que retrocedió, con el rostro pálido. La voz de Isabel le temblaba, apenas por encima de un susurro. «Mamá, no queríamos», pero sus palabras vacilaron bajo la mirada penetrante de Eleanor.
Michael intervino. Eleanor, por favor, hablemos de esto con calma. Pero la calma ya no estaba al alcance de Eleanor. Verlos juntos, la intimidad que había presenciado sin darse cuenta, era demasiado. Su corazón se aceleró mientras la traición se retorcía en su interior como un cuchillo. Apenas escuchó las súplicas de Michael, su atención se centró en la innegable evidencia de su duplicidad. La habitación parecía cada vez más pequeña. Las paredes se cerraban a medida que la realidad de la situación se asentaba sobre los hombros de Eleanor. Su familia, su vida, la confianza que había depositado tanto en Michael como en Isabel, todo parecía un espejismo. Con un movimiento repentino, Michael extendió la mano hacia la mesilla de noche, con intenciones poco claras pero inequívocamente desesperadas. Los instintos de supervivencia de Eleanor se pusieron en marcha. Sin pensar plenamente en las consecuencias, se movió. Sus acciones rápidas e impulsadas por una mezcla de miedo y furia protectora. Cuando se abalanzó sobre ella, Isabel gritó, un sonido agudo y aterrorizado, que penetró en el aire pesado. La mano de Michael rozó el cajón, pero Eleanor fue más rápida, le agarró la muñeca y cerró el cajón de golpe con la otra mano. El forcejeo fue breve pero intenso, y la adrenalina de Eleanor le dio una fuerza sorprendente. Isabel, atrapada en medio, intentó intervenir, con la voz entrecortada por los sollozos. «Para, por favor, para». Pero el caos no hizo más que aumentar. En la refriega, un trágico paso en falso, un tropiezo, una caída, y a continuación, un crujido agudo y resonante. El silencio descendió como un sudario. Mitchell y Eleanor se quedaron inmóviles y olvidaron momentáneamente el peligro inmediato al volverse hacia Isabel. Estaba tendida en el suelo, inmóvil, y el impacto contra los muebles no dejaba lugar a dudas. La gravedad del accidente, cruda y terrible, se hizo evidente de inmediato. Eleanor se desplomó junto a su hija, con las manos temblorosas mientras trataba de evaluar los daños, con su instinto médico haciendo acto de presencia a pesar de la conmoción. Michael se apartó, con el rostro ceniciento, sin fuerzas para luchar, sustituido por un creciente horror ante las consecuencias imprevistas de su enfrentamiento. En el exterior, la tormenta que se había estado gestando estalló por fin y la lluvia golpeó contra las ventanas, reflejando el caos que reinaba en el interior. Eleanor acunó a Isabel, con la voz entrecortada. «Ayudadme, por favor. Tenemos que llamar a una ambulancia». Mientras Michael buscaba a tientas en el teléfono y marcaba el número del servicio de emergencias, se dio cuenta de la gravedad de la situación. La aventura, las mentiras, la ira, todo palidecía en comparación con la necesidad inmediata de salvar a Isabel. En ese momento, la familia fracturada encontró un único punto de unidad en su temor compartido por la vida de Isabel. La tranquilidad de la otrora apacible comunidad de New Haven se hizo añicos con el sonido de las sirenas que convergían en el anodino motel. El aparcamiento se convirtió en una mancha de luces rojas y azules mientras los primeros intervinientes se apresuraban a entrar en la habitación 114. La escena que se desplegó ante ellos era de una desesperación palpable. Mientras las sirenas de la ambulancia ululaban en la distancia llevando a Isabel al hospital, la habitación del motel donde se había producido el enfrentamiento quedó desordenada. Michael, con las manos esposadas a la espalda, estaba sentado en un rincón bajo la atenta mirada de un agente de policía, mientras Eleanor permanecía junto a la ventana, con la silueta recortada contra las luces parpadeantes del exterior, lidiando con las secuelas del caótico y casi trágico enfrentamiento. El detective Ethan Harper se hizo cargo de la investigación y mientras tomaba declaración, escudriñaba la sala en busca de pistas. La confusión inicial en el lugar de los hechos había llevado a la detención de Michael, principalmente como medida de precaución dadas las emociones exaltadas y su intento de alcanzar el cajón de la mesilla de noche, que había sido percibido como una amenaza potencial. Eleanor, recuperando poco a poco la compostura,
Relató los hechos al detective Harper. Explicó cómo la intensa discusión había ido a más y cómo un súbito altercado físico había provocado la caída de Isabel contra el mobiliario de la habitación, lo que le había causado graves lesiones. Le temblaba la voz al detallar el pánico que se había apoderado de ella, sus intentos desesperados de administrar primeros auxilios y el miedo abrumador que se había apoderado de ella al darse cuenta del alcance de las lesiones de su hija. La detective Harper escuchó atentamente y tomó notas. La ausencia de una herida de bala simplificaba algunos aspectos del caso, pero complicaba otros, ya que desplazaba el foco de atención de un posible intento de homicidio a un altercado doméstico que había escalado peligrosamente. Mientras la comunidad local empezaba a bullir con rumores y especulaciones, la policía prosiguió con su investigación. Recogieron pruebas forenses de la habitación, documentaron el desorden y tomaron fotografías que mostraban una escena de desesperación y lucha. Mientras tanto, en el hospital, el estado de Isabel se estabilizó, aunque seguía inconsciente. El equipo médico trabajó con diligencia, centrando sus esfuerzos en evaluar los daños y garantizar su recuperación. Eleanor, tras prestar declaración, corrió al hospital, con la mente hecha un torbellino de preocupaciones y remordimientos. De vuelta al lugar de los hechos, el detective Harper habló con el personal del motel y revisó las grabaciones de seguridad que mostraban la llegada y la frenética entrada de Eleanor en la habitación del motel. Cada prueba ayudaba a recomponer la cronología de los hechos, pero los verdaderos motivos y la dinámica completa de la relación entre Michael e Isabel seguían estando oscurecidos por medias verdades y secretos. En los días siguientes, la investigación se profundizó. El detective Harper se puso en contacto con los amigos de Isabel y los colegas de Michael, y unió sus relatos a la historia de la familia. El resultado fue el retrato de una familia que había estado al borde del abismo durante más tiempo del que nadie se había dado cuenta. La comunidad asistió atónita e incrédula a la aparición de detalles de la vida privada de la familia Bentley, que revelaron una compleja red de emociones y decisiones que había culminado en el doloroso desenlace público del motel. Para Eleanor, el reto era ahora doble: apoyar a su hija en su recuperación y reconciliar la ruptura de confianza que había destrozado a su familia. A medida que la investigación avanzaba, los Bentley se enfrentaban no solo a la perspectiva de repercusiones legales, sino también a la tarea de reconstruir sus vidas y relaciones tras los acontecimientos que les habían expuesto públicamente. Tras los tumultuosos acontecimientos del motel, la investigación sobre el asunto de la familia Bentley había dejado al descubierto algo más que secretos ilícitos. Había desentrañado las fachadas cuidadosamente construidas de todos los implicados. La habitación del hospital donde Isabel se recuperaba lentamente se convirtió en testigo mudo de las piezas fragmentadas de un retrato familiar antaño ideal. El detective Ethan Harper reconstruyó la cronología de la aventura que había durado más de un año, meticulosamente ocultada a Eleanor y al público desprevenido. Con cada revelación, la escena del motel, inicialmente considerada un accidente, se transformaba inquietantemente en un posible crimen pasional. La opinión pública oscilaba salvajemente a medida que aumentaban las especulaciones sobre quién era el responsable del estado de Isabel. ¿Fue Michael movido por la desesperación de silenciar la verdad? ¿Eleanor, en un momento de enfurecida traición? ¿O Isabel, atrapada en una vorágine de culpa y desesperación? Las complejidades de la situación se agravaron, exigiendo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. La fiscal del distrito Helen Carmichael, intuyendo lo mucho que estaba en juego y las retorcidas complejidades del caso, tomó cartas en el asunto. Tras una revisión exhaustiva de las pruebas reunidas por el detective Harper, tomó la decisiva decisión de acusar a Michael y Eleanor Bentley de intento de asesinato, preparando el terreno para un juicio que cautivaría y dividiría a la comunidad. En la sala del tribunal, Michael, antaño un faro de estatura corporativa,
apareció visiblemente disminuido, con la figura demacrada mientras se enfundaba el mono naranja estándar. Su defensa, encabezada por el renombrado abogado Xavier Brockton, argumentó que el incidente había sido el resultado de una escalada de tensiones familiares, y pidió clemencia por su falta de antecedentes penales y la naturaleza situacional del conflicto. Eleanor, transformada por la terrible experiencia, fue descrita por su equipo legal como una esposa y madre agraviada que había actuado en defensa propia, creyendo que Michael estaba buscando la pistola en el cajón para silenciar la verdad permanentemente. El papel fundamental del testimonio de Isabel se cernió sobre el juicio. Sin embargo, enfrentada a su propia recuperación y a sus lealtades contradictorias, optó por acogerse a su derecho a la Quinta Enmienda y se negó a testificar contra ninguno de sus padres. En medio de un ambiente tenso, Michael acabó aceptando un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de agresión con agravantes. Su condena a 10 años de prisión marcó un sombrío final para su participación en la saga. Mientras se lo llevaban, su persistente mirada hacia Eleanor transmitía un tumulto de arrepentimiento y pérdida. Eleanor, con los cargos contra ella retirados por falta de pruebas de intencionalidad, salió del tribunal a un mundo que ya no se parecía al que había conocido. En poco tiempo, se trasladó a otro lugar, impulsada por la necesidad de escapar de los restos de su vida pasada y de la mirada crítica de quienes la conocieron. Isabel, cuyas heridas físicas cicatrizaban lentamente, se enfrentaba quizá al camino más largo hacia la recuperación. Las cicatrices emocionales y psicológicas de la terrible experiencia la llevaron a dejar la universidad y a buscar terapia intensiva para superar los complejos sentimientos ligados a su familia y al trauma del incidente. La relación entre Isabel y Eleanor, tensa hasta casi romperse, se convirtió en un camino de cautelosa y dolorosa reconstrucción. La comunidad, conmovida por la tragedia y sus revelaciones, inició nuevos esfuerzos para abordar la violencia doméstica y fomentar debates abiertos sobre la dinámica familiar, con la esperanza de evitar que agonías tan ocultas se enconaran sin ser vistas.